Espinosa, ministro de Educación, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Gracias por acompañarnos. En el enlace de este sábado hacían referencia a los 2.113.000 estudiantes que se matricularon en el sistema educativo público para el ciclo Costa y para los que no tuvieron problemas en buena hora, pero para esos 3.000 que siguen esperando porque a un hijo lo pusieron en un colegio y al otro en uno distinto cuando se ofreció que eso no pasaría, o porque al hijo lo ponen en un distrito lejos de donde vive, esas fallas, ¿por qué se dieron, ministro? ¿El sistema de asignación de cupos, de reasignación? Stephanie, primero que ya nos siguen esperando, porque en todos los casos, una vez que el padre de familia hace una observación y la observación es pertinente, inmediatamente se procesa y se la ajusta. Lo que debe quedar claro es que el ofrecimiento, por ejemplo, en relación a los hermanos, era que si es que entraba un hermano menor, y se pretendía reunificar a la familia, quienes debían trasladarse eran los hermanos mayores. Entonces se tiene que hacer una solicitud de traslado. Un ejemplo claro de esto: durante décadas, muchas personas que vivían en Durán buscaban matricularse en Guayaquil. Entonces tenemos hermanos mayores viviendo en Durán y estudiando en Guayaquil. Con la sectorización, los menores se matriculan en Durán, y entonces si se quiere reunificar a la familia, lo que se debería hacer es el traslado de los mayores para que dejen de caminar o hacer viajes largos desde Durán hasta Guayaquil. Entonces todas estas cosas se están solucionando. Después, el tema de la asignación fuera o lejana al domicilio es muy relativo. El sistema ya en todos los casos asigna a los estudiantes en el mismo circuito donde viven. Lo que puede suceder es que dentro del propio circuito se tienen que recorrer distancias como de 5 o 6 kilómetros en algunos casos, y el padre de familia ve una escuela a 2 kilómetros, a 1 kilómetro de su casa, y piensa que su derecho es que el hijo estudie a 1 kilómetro. En muchos de los casos nos piden que esté frente a la casa, y eso es imposible porque la asignación es aleatoria. Ahora, el problema es cuando no se trata solamente de que estén a 7 o a 8 kilómetros, sino distancias que responden evidentemente a alguna falla. Por ejemplo, escuchemos algo de lo que nos decían los padres de familia en estos días y en el día de inicio a clases. Que a mi hijo me le salió en el Sara Flor Jiménez desde el 1 de marzo que yo consulté, estaba ahí. Consulto el día sábado por precaución para saber si seguía ahí, porque muchas madres han tenido a sus hijos en una y después en otra. Resulta que no, que ahora no está en el colegio. Tengo 3 niños en escuela. La primera me la están mandando a la provincia de Los Ríos, que es Catarama. La segunda no consta en sistema. Y el primero está mandando a su vivienda cuando yo vivo en Monte Sinaí. Imagínense, mi hija que va a la provincia de Los Ríos, ¿quién me la va a llevar? Dice que, espera, yo cada 15 yo vengo. Me dice, no, usted está inscrito, ya está aquí, nada, que yo no he comprado nada. ¿No aparece en el sistema? No, ya no. ¿Que ¿Cómo va a creer usted que a la niña me la van a mandar a la isla Puná? ¿De dónde vive? En Guayaquil, en la entrada de la 8. Y todavía no me dan solución al problema. Toda la mañana parada aguantando sol, los bebés sin comer, hay criaturas aquí, mujeres de tercera edad, embarazadas. No hay solución, o sea, lo que ellos se encierran, cierran la puerta, no hay solución. O sea, eso no es justo, por favor, un poquito más de respeto para la ciudadanía. Desde el ministerio se ha asegurado que todos van a tener un cupo, pero ¿cómo están solucionando, ministro, estos inconvenientes? Stephanie, primero quiero hacer notar que las imágenes que se presentan corresponden a un día de la semana pasada, o sea, no ha sido un comportamiento generalizado durante todo el periodo de inscripciones. Bueno, después lo dividieron por la última número de la cédula y se fueron organizando. Stephanie, usted puede ver, venimos en un proceso largo y toda la atención ha sido una atención digna. Es más, no sé si hoy hicieron alguna microonda para que vean cuántos padres de familia están en este momento en los distritos. En el propio Monte Sinaí no pasan de 20, 25 padres de familia, y en ese sentido lo que sí debo aclarar es que en todos los casos donde la observación es pertinente se está solucionando. Ahí escuchaba algunos pedidos de madres de familia, en algunos casos improcedentes, porque dicen quiero que le acerque más a mi hijo, pero si ya está a 20 minutos, 25 minutos de distancia del domicilio, ya no le vamos a poder acercar más al domicilio. Entonces, claro, yo entiendo la posición que adoptan algunos padres de familia, pero también se debe entender que estamos en una etapa de transición. A todos nos gustaría en este momento tener, por ejemplo, una sola jornada, la jornada matutina, pero en la transición debemos tener jornada matutina y jornada vespertina. En algunos casos, como el de la isla Puná,
Puede haber algún error incluso del propio padre de familia al momento en que da el dato de su residencia y el sistema automáticamente le asigna tomando en consideración precisamente el dato dado. Si es que se detecta que hay un error, ese error es corregido y así hemos venido trabajando. Nosotros no nos cerramos a la posibilidad de que exista un error humano en el proceso de inscripciones y cuando ese error humano se ha dado, inmediatamente se han hecho los ajustes necesarios. En Monte Sinaí y en Vergeles tuvieron que posponer las clases específicamente allí porque no hay la infraestructura necesaria todavía para atender la gran demanda. Están construyendo ahora unidades provisionales. Ahora, si bien es cierto que aumentó la demanda, tampoco es que fue, ministro, de un día para el otro. El problema de la infraestructura ya se lo ha identificado desde hace años y si bien no se podía saber que un 45% de estudiantes en Monte Sinaí, por ejemplo, iban a pasarse del sistema privado al público, sí se sabía que la demanda iba en aumento y que faltaba infraestructura. ¿Faltó tomar previsiones en ese sentido? Stephanie, solo revisemos los datos. 325,000 inscritos en todo el régimen costa. Un incremento de la matrícula en todo el régimen costa del 13%. En Guayaquil el incremento es del 21%. En Los Vergeles es más del 50% y en Monte Sinaí es superior al 40%. Se tomaron las previsiones. En Los Vergeles y en Monte Sinaí ya están construidas alrededor de 20 unidades educativas provisionales. Sin embargo, nunca se pudo haber proyectado un crecimiento tan grande en los últimos días. ¿Y por qué no se pudo haber proyectado? Porque generalmente esos son asentamientos irregulares. Esos asentamientos, no los podíamos cuantificar la magnitud, no podíamos cuantificar la magnitud de estudiantes que, por ejemplo, iban a decidir pasar del sistema privado al sistema público. Son datos que ya se apartan de cualquier proyección técnica que se pueda hacer. Y entonces, frente a eso, lo que hacemos es reaccionar. Y la reacción ha sido que inmediatamente construyamos 10 unidades educativas provisionales adicionales. Entonces, lo que sí hay que resaltar, Stephanie, es cómo hemos cambiado ya el mecanismo de asignación de cupos. Antes teníamos un mecanismo en donde se ponían hasta letreros fuera de los establecimientos que se decía ya no hay cupos y el padre de familia tenía que buscar educación privada o simplemente dejar sin estudiar a sus hijos. Hoy nosotros asumimos la responsabilidad de asignar cupo al 100% de las personas que demandan educación pública. Ahora, y eso es un cambio cualitativo importante. Sobre el tema de la infraestructura, que es importante, y partiendo también de que no es una novedad en el sentido de que incluso con el Plan Decenal de Educación que se lo aprobó tras una consulta popular en el 2006, en el numeral 6 se reconocía precisamente la necesidad de mejorar en infraestructura y equipamiento para los colegios. Y sobre este tema estuvimos conversando también el viernes con Rosana Palacios, presidenta de la UNE. Escuchemos algo de lo que dijo, ministro. Stephanie, una aclaración antes de que presente esto. Por favor. Primero, yo cuando comencé mi función yo había dicho que a la UNE le iba a escuchar cuando cumpla 3 condiciones. La primera, que le pida disculpas al país por todo el mal que le ha hecho a la educación. La segunda, que en lugar de ideas sueltas, pliegos de peticiones, presente proyectos concretos. Y la tercera, que me diga a cuántos docentes representa, porque no llega, según mis cálculos, ni al 1% de representación. Ninguna de las 3 condiciones se han satisfecho. Sin embargo, por respeto al formato de su programa, por primera vez en un año voy a escuchar a alguien de la UNE para ver si tienen algo nuevo que decir. Escuchemos cuál es el planteamiento. No se puede decir de que son 3 o 4 años, ya no se puede culpar a los paros de la UNE, a los otros gobiernos, son 7 años de régimen correísta que no le ha resuelto el problema de infraestructura a las 29,000 instituciones educativas. Hoy se pretende dejarlas en 5,000, planteando de que hay que optimizar el recurso humano, alejando el servicio educativo, porque se cree en el concepto de tener una institución grande y no 30 y 40 instituciones que acercan el derecho, sobre todo a las comunidades educativas, el derecho humano a la educación. La disposición de la política 5 del Plan Decenal de 200 unidades educativas del milenio. Es decir, que en 7 años, cumpliendo la orden del soberano, deberíamos tener 1.400 instituciones educativas del milenio.
El plan, ministro, el plan de reordenamiento de la oferta educativa que fue presentado el 26 de junio del 2013 por el Ministerio de Educación decía que hasta el 2017 se reducirán 19.000 planteles públicos a 5.000 unidades del milenio. Para eso, ¿cuántas unidades les falta por construirse y se lo va a cumplir en estos 3 años? ¿Qué dice usted al respecto? Stephanie, voy a añadir una cuarta condición, o sea, que sean un poco más claro en lo que dice, porque creo que ni la ciudadanía ni yo entiende en absoluto lo que argumentaba la señora. Sin embargo, efectivamente yo quiero ser muy claro en una cosa. Desde que asumimos el gobierno, el presupuesto para educación ha crecido en más de 3 veces. Teníamos en el 2006 un presupuesto de $1.000 millones de dólares, casi todo concentrado en gasto corriente, es decir, en pago de una burocracia, en pagos innecesarios. Y hoy ya tenemos un presupuesto de alrededor de 3.200 millones de dólares. ¿Y eso cumple con lo que dice la Constitución, con el 0.5% en relación al PIB cada año, pero solamente, le pregunto, ministro, solamente en lo que refiere a educación inicial básica y bachillerato, que es lo que dice la Constitución en la disposición transitoria? Educación inicial, educación general básica y bachillerato, Stephanie. Si nosotros, la Constitución del Ecuador entra en vigencia a fines del mes de octubre. El primer presupuesto que se construye basado en la Constitución, en la nueva Constitución de Montecristi, entra en vigencia a partir del 2010. Si nosotros calculamos el 0.5 de incremento anual en relación al PIB, es decir, se tiene el PIB, se calcula cuál es el 0.05% y una vez que se calcula eso, se hace el presupuesto para educación. Si nosotros hacemos ese cálculo, en total en los últimos años se debió haber incrementado en alrededor de 1.500 millones de dólares el presupuesto de educación. Largamente hemos cumplido con el mandato constitucional y es más, antes de que se promulgue la Constitución, nosotros ya prácticamente habíamos duplicado el presupuesto que recibimos. Es decir, no es siquiera solo porque conste en la Constitución, sino que nosotros promovimos que eso conste en la Constitución porque estamos conscientes de que sin la transformación educativa es imposible la transformación del país. Respecto a la pregunta, Stephanie, nosotros hemos dicho que al 2017 todos los estudiantes ecuatorianos estarán en infraestructuras dignas, no las infraestructuras que nosotros queremos ya para el siglo XXI, es decir, no vamos a estar todos en unidades educativas del milenio, pero sí les garantizamos que en cada rincón de la patria vamos a tener ya una infraestructura que preste las condiciones mínimas necesarias para que se tenga educación de calidad. Y el programa para el 2014, 200 nuevas unidades educativas del milenio, iniciaremos la construcción. En estos próximos meses inauguraremos 29 y se sumarán a las 37 que ya están inauguradas. Vamos a repotenciar 226 unidades educativas y seguimos con nuestros programas de mantenimiento. Es decir, estamos cumpliendo con el plan decenal de educación, pero estamos yendo mucho más allá de lo que se planteó en el 2006. De las observaciones del ministro de Educación, Augusto Espinosa, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Tendremos otra oportunidad, ministro. Por ahora, muchas gracias por haber estado con nosotros para seguir analizando y ampliando algunos otros temas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.